Hoy toca discutir la importancia de la fuente de información. Es parte, el primer punto de la metodología de investigación, en el cual usted comenzará a redactar en tiempo pasado y en tercera persona, ¿sí? A partir de la metodología de investigación, usted redacta de forma impersonal, tercera persona, y tiempo pasado, todo tiempo pasado. Y el primer punto es la fuente de información. Aunque las fuentes de información se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso lo vamos a ver ya a continuación. Bien, veamos el proceso metodológico de la investigación comercial. El primer punto es la identificación de las fuentes de información. La información primaria es aquella que se recoge específicamente, ¿sí? Específicamente de lo que es eh, la persona directamente a la que se va a entrevistar. En otras palabras, es el sujeto de análisis, es la persona a la cual le administramos el cuestionario, ¿de acuerdo? O es la persona a la cual entrevistamos en un focus group. ¿Sí? De esos datos que obtengamos de esas investigaciones se le llama información primaria. Es una información sin proceso analítico alguno, sin ningún tratamiento, se ha obtenido de forma bruta. Se le llaman datos puros o datos brutos, datos en brutos, porque no han sufrido ningún proceso analítico, ¿sí? Y la información secundaria es toda aquella que se ha obtenido con fines diferentes a los que usted busca en su investigación y está de forma bibliográfica, ¿no? Son datos ya existentes y generalmente ya publicados, ¿sí? Es una fuente secundaria, generalmente ya publicados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué dice generalmente ya publicados? Pues simple y sencillamente porque puede ser que usted realice una entrevista a una persona especialista en el área y esa es información secundaria, porque no es, solamente sirve como apoyo a la primaria, ¿sí? Por eso dice que generalmente es publicado, porque en ocasiones no es así, pero generalmente son datos bibliográficos ya recolectados con anterioridad, procesados y con análisis y todo lo necesario con carácter científico. Bien. Siguiente, veamos, la selección de fuentes de información. Para profundizar un poco más, existen dos procedimientos que pueden combinarse, la fuente de información primaria y la fuente de información secundaria. ¿Por qué dice que se pueden combinar? Porque muchos estudios se hacen solamente con la información secundaria, datos bibliográficos, se actualizan, la empresa tiene software especializados y mantiene totalmente actualizada su información, que datos que le lleva a su fuerza de ventas, ¿no? O investigaciones o entrevistas que hacen ellos por teléfono. Entonces tienen un sistema de información de marketing SIM, que es un software que les ayuda a cruzar variables, ¿no? La información primaria, pues son las que comprenden metodologías con fundamento científico, trabajos que realiza el investigador en el campo de la encuesta. Por ejemplo, dice también con fundamento en la observación y la experimentación, o sea, son datos primarios que usted puede obtener al realizar una encuesta por medio de cuestionario o también observando o también experimentando, haciendo pruebas. Son trabajos que hace el mismo investigador y los datos que recolecta es información primaria, como les decía. Luego, la información secundaria o externas e internas son aquellas que han sido recolectadas con otra finalidad a su objetivo. Sin embargo, pueden ser de gran utilidad. Su naturaleza es bibliográfica, hemerográfica, etcétera. ¿Sí? Existen diversas situaciones que dan servicios de información, instituciones. Por ejemplo, en El Salvador está DICOM, que comercializa la información, usted la compra, no es caro. Si hay algo caro es la información, pero puede obtener información en otras instituciones, ¿no? En FUSADES, en la Cámara de Comercio, en la Asociación de Profesionales en Mercadeo, Asociación de Profesionales en Periodismo, etcétera, ¿no? En toda esta cantidad de asociaciones o instituciones que existen en la misma institución gubernamental o privada, ¿no? Una institución como el DIGESTIC, se puede obtener información secundaria, ¿no? Ok, posteriormente,
profundizando otro poco más. ¿Cómo entender el comportamiento del consumidor? Pues se entiende a través de estos dos métodos, de estos dos tipos de información. Primeramente, registros internos de la compañía. Es la información secundaria interna. La información primaria es la que recolecta directamente en el campo de los entrevistados, de los encuestados. La información secundaria interna es la que la empresa con la cual usted está trabajando le brinda. Por ejemplo, si usted trabaja con una farmacia, si usted trabaja con una emisora, si usted trabaja con una imprenta, si usted trabaja con una agencia publicitaria, toda la información que esta empresa le brinde es información secundaria interna porque son propias de la base de datos de la misma empresa. Y las fuentes secundarias externas son aquellas que usted obtiene fuera de la empresa, en instituciones gubernamentales o empresas privadas o instituciones privadas o en alguna ONG, ¿sí? La fuente secundaria de datos. El gobierno es una institución externa pública, ¿sí? Secundarias también son asociaciones que pueden ser públicas y privadas y otros estudios que se hacen, ¿no? Las fuentes estandarizadas, Store Audit, que son venta de información, ¿no? Como lo es DICOM en El Salvador. Y las fuentes primarias son las que usted obtiene directamente de los consumidores o de los clientes o de los usuarios de un servicio. Ok. Fuentes de datos primarios. En una investigación cualitativa, los datos primarios se obtienen de las entrevistas en profundidad, de los focus group, de las técnicas proyectivas. De ahí se obtienen de la observación, del pantry check, de todos los estudios cualitativos que usted haga, obtiene datos primarios. Datos primarios en la investigación cuantitativa se obtienen de las encuestas, de las entrevistas también que puede hacer en un momento determinado a manera de encuesta. O también lo puede hacer a través de ciertas medidas de desempeño, comportamiento que tiene el consumidor. También lo puede hacer por medio de la observación, ¿no? Porque es cualitativa, pero se puede usar en el enfoque cuantitativo. Son representativas y muestras amplias en el estudio cuantitativo. En el estudio cualitativo las muestras son pequeñas y no son representativas, ¿ya? No son concluyentes. La investigación cuantitativa es concluyente y la investigación cualitativa es no concluyente. No significa que no se utilice. Bien, fuentes de datos secundarios. Veamos los datos secundarios. ¿De dónde se pueden obtener? Publicaciones de gobierno, ¿no? Asociaciones de cámaras, ¿sí? De libros y publicaciones periódicas o de datos comerciales. Pueden ser provenientes de instituciones públicas o instituciones privadas. Bien, siguiendo con esto, las fuentes secundarias, el concepto, ¿qué es? Son datos que han sido recolectados para propósitos diferentes a las necesidades específicas de la investigación que usted como equipo está realizando. No se conduce investigación primaria hasta cerciorarse de que la información no existe en forma secundaria. Por eso le decía que usted puede hacer una investigación de mercado solamente haciendo uso de la información secundaria. Pero para eso se necesita mucha información y actualizada totalmente. Siguiente punto importante. Las ventajas de una fuente secundaria. La fuente secundaria ahorra costo y tiempo porque ya la tiene recolectada, ya está almacenada, ya es bibliográfica. Ayudan al problema de decisión, por supuesto. Puede ayudar con el comportamiento obtenido anteriormente y con las proyecciones y el comportamiento que se viene dando, usted puede venir tomando decisiones acorde a eso, por supuesto, ¿sí? Sugiere métodos y tipos de datos para necesidades de información. Claro, sugiere quiere decir algunos métodos de recolección de datos secundarios y algunos tipos de datos que pueden servir más que otros. Depende del objetivo de la investigación. El marco de interpretación de datos primarios, punto de comparación. Quiere decir que es una ventaja de la fuente secundaria, ya que ayuda a entender de mejor manera los datos primarios, ya que han habido comportamientos anteriores o similares que ayudan a comprender los datos primarios obtenidos de primera mano, por eso se llaman primarios. Ok, ejemplos de fuentes secundarias. Hay mercados potenciales para tipos de productos, ¿no? El empleo, la población. Usted puede obtener fuentes secundarias del registro de empleos, de la población como tal, cuántos viven en esa zona, cuántos residen en esa zona.
El ingreso familiar ya está investigado, ya hay promedios, ya hay un ingreso promedio familiar en cierto sector o a nivel nacional. Ya hay un gasto, un registro de gasto familiar que se hace en ciertas zonas. Esas son fuentes secundarias. Vivienda, ya también hay registros en censos en donde usted va al Fondo Social para la Vivienda y va a ver quiénes son propietarios de vivienda y quiénes no, con ayuda del Fondo Social para la Vivienda, ¿no? Consumo de bienes específicos también. Usted puede ver el registro de qué tipo de productos se consume más. Esto es información secundaria. La demanda también, de la demanda usted puede obtener cuántos son los que demandan ese producto, ¿no? La competencia, usted puede saber cuántas empresas tiene como competencia usted directa, indirecta, múltiple, genérica, ¿sí? Si es monopolio, si es monopsonio, si es oligopolio, etcétera. Usted puede verificar eso. Esos son fuentes secundarias, como algunos ejemplos. ¿Qué más? Fuentes secundarias, desventajas. Problema de ajuste de los datos, lógicamente, ¿no? Unidades de medición, definición de clases, pueden haber cambiado para cuando usted las necesita, o ya están un poco desfasadas, o tendrá que adaptarlas o convertirlas al nuevo sistema. Es una desventaja. Por eso que debe buscar lo más actual que exista. Problema de exactitud, la fuente, ¿verdad? ¿De dónde viene? En Internet nosotros buscamos y tenemos acceso a bastante información, pero no sabe si es falsa, si es verdadera, no sabe quién es el escritor, no, o el autor, no sabe si la empresa es fantasma, cualquiera se le ocurre y escribe algo, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. El propósito de la investigación puede ser que sea un propósito muy lejano a lo que usted busca, al propósito que usted está buscando. La evidencia relacionada con calidad de datos, es decir, depende la calidad de datos, qué tan fehaciente es, la validez que tiene, de acuerdo a los resultados obtenidos, la muestra fue lo suficientemente grande, el universo también, o es pequeño y eso delimita la validez de la información, de los datos. Problemas de oportunidad, ¿verdad? Es decir, no siempre se encuentra lo que se busca ahí en las fuentes secundarias. Debería de estar acorde con lo que yo busque o parecido. Es problema eso. Bien, criterios de detección de validez. Veamos cómo lo puedo hacer. Verificar rigor metodológico. Si usted quiere verificar que la información secundaria que está haciendo uso o de la cual usted está haciendo uso es real, pues verifique los métodos que utilizaron para recolectarla. El mismo estudio lo describe, ¿no? Verifique la credibilidad de la fuente e imparcialidad. O sea, yo no puedo tomar en cuenta la validez de una información si me la está dando alguien que es juez y parte, alguien que pertenece a la misma institución, nunca va a hablar mal de su casa, nadie, ¿no? Así que hay que ver eso, hay que buscar la imparcialidad también, verificar la pertinencia del estudio, es decir, si es de acuerdo al caso o de acuerdo a la problemática o está relacionado a la problemática que yo investigo también. Son algunos criterios de validez que usted puede tomar en cuenta a la hora de verificar si su información secundaria es valedera o vale la pena hacer uso de ella o usar otra información secundaria. ¿Qué más? Fuentes secundarias internas. Aquí tenemos las fuentes secundarias internas. Listas para usar. Ventas y costos usados por contabilidad. Esa es una fuente secundaria interna de la empresa. Registro de ventas, registro de costos, ¿sí? Otra información secundaria interna, por ejemplo, la necesidad de procesamiento, mercadotecnia de base de datos, micromercadotecnia, es decir, la cartera de clientes, la cartera de proveedores, la cartera de distribuidores o intermediarios, la lista de materia prima que necesita, la lista de portafolios, de productos que tiene. Eso es información que la empresa ya lo tiene, es información secundaria interna, no la está buscando fuera de la empresa. Ejemplos de registro, direcciones impresas en recibos. Usted tiene allí una fuente secundaria interna para checar la efectividad de la publicidad por zonas, ¿no? Decir, es que esta zona me han comprado más porque el mensaje está llegando bien. En esta zona me compran menos porque no les interesa. Puedo tomar decisiones.
Las direcciones también dan información sobre estilo de vida y hábitos de compra. Por ejemplo, no me va a decir nadie que el estilo de vida de las personas que viven en el Escalón es diferente a los que vivimos en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en- yo vivo en Santa Tecla, el estilo de vida mío no es igual a alguien que vive en, en, en una colonia de, de un estatus superior, ¿verdad? De un estatus elevado, en la Santa Elena, en la San Francisco, pues definitivamente que el estilo de vida es distinto, la dirección que yo tengo es diferente a la de otros y podrá estar arriba o abajo o igual que otros, ¿no? Entonces eso dice mucho. Son registros que son fuentes secundarias internas, ¿no? ¿Qué otros datos generados por la administración se pueden utilizar en las 4P? Eso cabe preguntarnos. ¿Qué producto se compra más? ¿Cuáles son los precios que se pagan de mejor manera? ¿Cuáles son los precios que al cliente le parecen? ¿Cuáles son los canales de distribución que mayor aceptación tienen? ¿Dónde llega más gente a comprar el producto? ¿Cuáles son las promociones que más aceptan y más consumen, etcétera? Entonces, todo eso son datos secundarios internos. ¿Qué más? Bien, fuentes secundarias externas. Veamos el ejemplo. Ya vimos las fuentes secundarias internas. Veamos fuentes secundarias externas. Fuentes secundarias internas ya lo vimos. Vimos información primaria. Hoy veamos fuentes secundarias externas. Ejemplo, públicas y pueden ser privadas. Públicas, gubernamentales, censos, estadísticas, informes especializados, consumo, tiempo libre, gasto de clases populares, creencias, hábitos de vida de jóvenes, estudios especializados como secretarías, Mitofsky, estudios sociales, la empresa mexicana de Monterrey específicamente que hace estudios incluso aquí en El Salvador, ¿no? ¿Qué más? Fuentes secundarias externas, ejemplos. Tenemos acá estudios económicos, sistema de información sobre tendencias de mercado, cuáles son las nuevas tendencias en El Salvador, guía estatal de negocios, aquí hay una guía estatal de negocios. ¿Sí? Usted va a Conamipe y va a ver allí pequeños, medianos empresarios, ¿no? Va usted a la Cámara de Comercio, va usted a ASI, ¿sí? Entonces usted va a ver la cantidad de agremiados que tiene, ¿no? Empresa privada. También puede ser institución privada. Algunas fuentes. Asociaciones de comercio, aquí hay, ¿no? Revistas locales y nacionales. En El Salvador hay sitio web, contactos informales, encuestas omnibus, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Censos, en El Salvador se hacen censos. Registros públicos, claro, usted va a una institución del gobierno y va a encontrar registros públicos de acuerdo a lo que le interese. Va a Digestic, lo puede encontrar. ¿Qué más? Bueno, fuentes secundarias externas, sigamos. Privadas, ya vimos las públicas, fuentes secundarias externas públicas. Hoy veamos fuentes secundarias externas privadas. Estudios de organizaciones privadas, ¿como cuáles? Bueno, alguna empresa de carácter privado. Usted puede ver que alguna institución haga un estudio, por ejemplo, algún periódico como la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, seguido pasan o facilitan resultados de estudios de mercado que han hecho en sus periódicos, tanto físicos como digitales. Datos indicados en asociaciones y empresas de investigación de mercados, alta complejidad de mercado. ¿Sí? Ok. Utilidad y fuentes de información. Las utilidades y fuentes de información. Sirve para la apertura de negocios, para el cálculo de la dimensión de mercado potencial. Usted puede ver los criterios demográficos, es decir, la edad, el ingreso, el estado familiar, el nivel de estudio, el grado académico, el grupo familiar, claro. Puede ver todo eso. Criterios psicográficos como el estilo de vida, sus hábitos, el consumo, eh, las actividades que realizan, los tipos de interés que tienen, las opiniones que generan, etcétera, ¿no? Cálculo de distribuidores, cuántos distribuidores hay en esa zona, cuántos llegan hasta ese lugar que a mí me interesa, cuántos proveedores tengo en la zona, los competidores cuántos son, puntos de distribución en punto de venta, es decir, cuántos eh, puntos de distribución puedo crear o existen en esa zona. Todo eso sirve y se utilizan las fuentes de información, puedan ser estas externas, públicas o privadas. ¿Sí? O sea que hay que tomarlas en cuenta, no deje de aplicarlas, debe de hacer uso de ello, ¿no?
¿Qué más? ¿Algún caso para que usted pueda estudiarlo y aplicar algo y para que vea que cómo es de importante la información secundaria, ya sea interna o externa, ya sea pública o privada, ¿sí? Un vendedor regional, dice, de muebles que no está haciendo negocio en Salvador quiere poner 2 tiendas en 2 plazas del país para el mes de diciembre de 2019. Para ello ha pensado en 4 ciudades: Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Santa Tecla. Los responsables de mercadotecnia de la firma han aprendido de experiencias pasadas, estudios, que una plaza debe tener una población de al menos 300,000 personas, población demográfica, para sostener la empresa, y que la vasta mayoría de sus ventas están entre las edades de 27 y 32 años, variable demográfica, que puedo encontrar en instituciones públicas, con un nivel de renta aceptable mayor a 3 salarios mínimos. O sea que si lo aplicamos a Sabor, debería ganar casi $1,000, ¿no? Prácticamente. Basados en información secundaria y en indicadores demográficos y de ingreso per cápita, ¿en qué plaza recomendaría instalar las nuevas tiendas y por qué? Pues usted debe hacer un análisis de esas variables en cada una de esas ciudades y usted vería cuál es la más rentable. Fuente de información secundaria, ¿sí? Eso es importantísimo manejarlo para que vea. Una empresa de artículos para ancianos quiere saber las 2 ciudades de la República en donde sería más conveniente instalar una tienda, basado en datos demográficos y estadísticos. Vamos a buscar datos estadísticos donde hay más ancianos, ¿sí? Y estadísticos también. ¿Cuál sería tu propuesta de ciudades y en qué orden estaría? ¿Qué criterios eliges para hacer esta consideración? Es información secundaria, son investigadores prácticamente, ¿no? Ok, otro caso. Una empresa de muebles domésticos quisiera saber su mercado potencial en la plaza de San Salvador. ¿Eh? Muebles domésticos. Su target comprende a hombres casados de 26 a 40 años de edad. Ese es su mercado. Variable demográfica. Un ingreso mayor a 4 salarios mínimos, más de $1,000. ¿Qué cantidad aproximada de clientes potenciales tendría? Tengo que investigar en San Salvador, en la ciudad, en la capital, cuántos hombres de 26 a 40 años y que tienen un salario de 4 salarios mínimos mayor a eso, tengo en esa ciudad. ¿Cuántos hay? ¿Qué cantidad aproximada de clientes potenciales tendría? Estoy midiendo la demanda potencial. No me compran, pero que me interesa para poderles vender. ¿Sería mejor un target de menos de 4 salarios mínimos? Es una hipótesis, habría que ver. ¿En qué zona de la ciudad? Esa pregunta la podría hacer. El target de menos de 4 salarios mínimos si tengo gente de 26 a 40 años, pero la mayoría gana menos de los 4 salarios mínimos. Entonces tendría que considerarlo. ¿En qué zona de la ciudad deberían instalar su punto de venta? ¿En dónde? ¿Centros comerciales? ¿O en dónde? No sé. Hay que investigar eso. Ok. Ejemplo. Un gerente regional del sistema Fede Crédito, ahí tiene un caso. Usted puede darse cuenta allí cómo fue haciendo uso este gerente de información secundaria, interna y externa, de información pública y privada, para que vea, ¿no? Ese es un caso muy práctico del tipo de información secundaria. Ok, muchas gracias, jóvenes.